acepte el pase para que nos pueda decir lo que nos tiene que decir en esta mañana, antes que venga la prédica de la pastora Julie, que sé que va a estar tremendo. Unos minutos nada más, ya nos estamos conectando con nuestro apóstol. Ya nos estamos conectando. Ahí estamos. Muy buenos días. Buenos días, Raúl, David y todos los que nos siguen. Oye, pero si estás bello, te escribió el gringo en privado, ¿verdad? Ahí está, me escribió, estás bellísimo. Ahí. Está romántico el gringo. Sí, bueno, el gringo, después de yo hoy estaba en el día 64 y al gringo ya lo veo bellísimo. No, y se levantó cuando yo me dormí a las 4 de la mañana y 4:45 me despertó. Oye, vale. Porque no tenía sueño, porque no tenía... no, 5 y... Pensaba que iba a ministrar a las 6, apóstol. A las 5:15 me llamó y me dormí a las 4. Bueno, antes de que le pases a Julie, hoy va a ser un día muy, muy, muy especial, ¿eh? Sí. Más que vamos a tener a las 10 de la mañana Mujeres Trascendentes, tenemos unas sorpresas muy lindas, una palabra poderosa que se llama Tú eres mi lady. Las mujeres no se pueden perder eso. Va a estar bueno. Y segundo, ayer, bueno, mientras yo estaba con un Instagram Live a Buenos Aires, veo que estoy con el muchacho que me llamó de Argentina, de Buenos Aires, y me saluda TDJ. Estaba conectado, dice que me vio ahí y entró. Y entonces después quedamos con Jean y quedamos porque hoy íbamos a grabar, pero la gente de él me había dicho por Zoom y yo quería por Instagram, y entonces él también. Y él está con mucha expectativa porque me dice, en este asunto del COVID, los latinos y los afroamericanos son los que más han sufrido y son los que más han muerto en Estados Unidos. Entonces se entusiasmó muchísimo y creo que estamos expectantes que esta noche a las 8, hora de Venezuela, va a ser una gran bendición tenerlo al tío Tidi, ¿eh? Wow. En vivo, ahí. ¿Va a salir por tu Instagram o van a transmitir desde el Instagram? No, esta noche voy a salir por mi Instagram y el de él también, la gente de él se va a conectar por su Instagram y el mío es por AP Raúl Ávila para que la gente esté lista. Pero por eso es lo que te pregunto, o sea, la transmisión va a ser, tú lo estás invitando a tu cuenta. Yo lo estoy invitando a mi cuenta. ¡Wow! Andamos con todos los pagos. Entonces, esto es una bendición, una gran bendición. Esta es otra de las cosas que yo quería hacer ya como fases finales de algo aquí en Estados Unidos. Y mañana vamos a tener la reunión a las 6 de la mañana. A las 6 de la mañana vamos a tener ese acto que quiero que todos estén vestidos finucci, como siempre lo hemos hecho. Y se llama Acelerando nuestra justicia ante el trono, acelerando nuestro caso ante el trono del Señor. Entonces la fiscal me preparó, trabajó mucho para prepararme cómo tú en los tribunales humanos acelera los casos y cómo nosotros lo vio también en la Biblia. Entonces eso vamos a enseñar mañana, porque aquí no hay que tomarlo como un hecho que pasó el 1 y el 8, sino como algo que está andando y que el juez dictamine a nuestro favor y que veamos el avivamiento. Tú sabes que estaba leyendo el libro de este viejito que tú me dijiste. Se me fue el sueño por completo a las 2:21 de la mañana, me desperté. Low English. Sí, y entonces lo estuve leyendo porque a las 2:20 le dije, Señor, ¿por qué me despiertas? ¿Qué es lo que quiere? Entonces mandé los devocionales y tengo un sentir, después de leerlo al viejito que me conmovió. Leí algunas cosas y el Señor me revolvió algunas cosas, y por eso lo de mañana también, y que vamos a tener la cena del Señor.
pero no lo quiero decirlo todavía, pero no lo tengo muy en claro. Pero ahora entiendo más la otra faz. La primera faz fue dejarme aquí, estar trabajando, pero yo creo que quiere que haga algo en este tiempo a nivel global en cuanto a producir producir en cuanto a un rompimiento todo corporativo del espíritu a nivel corporativo con todos y no sé si lo veo bien. Lo quiero hacer un programa hoy al mediodía contigo, pero voy a ver después cualquier cosa lo anuncio, pero tengo algo que me está para hacerlo a nivel. Es como que el Señor me dijo, esta guerra, esta fase final de esto no la van a ganar 2 o 3, sino mi iglesia en forma corporativa. Entonces, porque yo le estaba diciendo 2:21, después me recosté a las 4 de la mañana recién y a las 5:15, por eso no quería, quería entrar ahora para descansar un rato, a las 10 ya tengo que estar. Y después prepararme para lo de mañana. Y después vamos a tener mañana la tribu de bárbaros. Y bueno, creo que tengo... mañana voy a hacer también algo para España a las 3 de la tarde y después veremos contigo para ver si nos reunimos, para si ya tienen todas las cosas de los trabajos que hemos estado haciendo con todos los presbíteros. Pero tengo una ebullición aquí adentro de algo y yo creo que este aceleramiento de mañana es parte de todo eso, de lo que el Señor va a hacer. Y no lo quiero decirlo todavía hasta que el Señor no me dé luz clara adentro, pero creo que si entendemos el momento, se nos van a producir uno de los rompimientos más grandes de la historia. Y vamos a ver, me quedé impresionado también cuando leí que una de esas personas tuvo la visión de 1.000 millones de almas que van a ser salvas en el tiempo del fin, 1.000 millones de personas. Y eso me quebró, me pegó muy adentro, porque junto con esta desgracia que han generado unas mentes perversas, puede ocurrir un rompimiento que barra, pero que los deje petrificados, y que se cumple literalmente el libro de los Hechos, algunos comidos de gusano y otros que se vuelvan locos, pero la gloria de Dios barriendo la tierra. Y lo que leyó María de Doug Jones, que lo escribió hace años, que es un viejo de Dios también y un profeta, creo que él tuvo problemas del corazón en un tiempo, porque él vibraba tanto con lo que... Pero cuando leo de eso también, de que una de las personas, ahí no me recuerdo quién es, pero que produjo esto, yo creo que estamos al filo y por eso tanta presión, tantas cosas a veces que nos vienen. Estaba yo anoche hablando con Eleazar, porque le tocó también quedarse, Eleazar y a Norma, que van a venir el sábado también a almorzar acá, pero que me decía él cómo le agarró la angustia cuando me dice, estuve hasta deprimido, todo, me dice. Y Norma me alentó, me dice, porque tampoco estoy, si me sale un avión privado, como pasé un gasto para irme, me dice así. Y me dice, y ahí me reanimé, volví otra vez a cobrar fuerzas y todo. Y bueno, le dije, a todo creo que nos ha pasado, le dije así ese día, por toda la presión que uno está viendo. Pero esta mañana, David, al leer eso, se me hizo luz de decirme, bueno, te traje para esto, pero la faz que vas a producir, que te quiero usar, es para esto. Y si logramos esa rotura, David, se nos abren los cielos en una forma que nunca hemos visto, y ya no va a ser el brazo humano. Aquí van a entrar a operar los ángeles del Señor en una forma que nunca la hemos visto, y en una presencia descomunal del Espíritu Santo que va a barrer literalmente las naciones de la tierra y algunos impíos, porque junto con esto se tiene que dar lo otro, porque la historia, esto no puede ser porque alguien dice, bueno, pero ya está escrito de todo eso, yo lo sé, pero este es el compás que Dios tiene que darle a la raza humana para que millones entren a ser salvos, y no millones. Imagínate si le ganamos al Señor, si la iglesia le gana al Señor 1.000 millones,
Entonces ahí vas a entender por qué Dios dejó a la tierra descansar, para que tengamos el fruto suficiente para hacer correr todo esto. O sea que estamos ante unos hechos inusitados, y entonces ya, por eso me dormí en paz y en tranquilidad. Dije, entonces lo de hoy con las mujeres, lo de esta noche con T.D. Jakes, mañana ese acto que para mí que es sumamente importante también, a las 6 de la mañana, y después vamos a compartir la cena del Señor, y ahí ya voy a ir tirando algunas cosas, después la reunión de bárbaros, y después veremos si trabajamos tú y yo en la tarde, ahí un poco para ir ordenando las cosas, pero yo creo que estoy en una fase que el Señor me dijo, te estoy dejando para que entres para esto. Y si logro despertar al liderazgo continental, y lo hacemos juntos, lo que tengo ebulliendo ahí, pues esto puede ser la rotura que se abra totalmente, porque ya la demanda legal la tenemos. Estoy expectante. Wow. Padre, antes de que comience Julie, que siempre es una bendición oírla, las palabras que le pones en sus labios, pero estoy entendiendo más el por qué me dejaste aquí, y estoy con la santa expectación, y se me ha pegado ese número, 1.000 millones de personas para ti. Si logramos entenderlo y que haya una rotura en los cielos, sabemos que esto va a barrer literalmente la tierra. Los hogares, las casas, las familias. Porque la jugada maestra la tienes tú y no el diablo. Ese es un triste cabeza partida. Pero tu gloria va a barrer la nación en la tierra, y entiendo por qué me diste la palabra para este domingo. El cine negro en tu día soñado. Masaya. Padre, gracias, porque el día lunes y martes no lo estaba triste porque otra vez cerraron, pero ahora lo entiendo, que estamos para una faz. Si logramos entender y ocurre un Fares en nuestras vidas, un Fares, la rotura se habrá hecho y las cataratas de los cielos serán rotas, y la gloria tuya llenará a las naciones. Porque no podemos esperar tu segunda venida sin darte un botín de millones de personas para ti. Amén. Amén. Sí. Amén. Dios. Ok. Amén. Wow. Aleluya. Dios. Amén. 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 Uf. Se viene algo bueno. Se viene algo muy bueno. Algo Dios está hablando al corazón de nuestro apóstol. Más seguro nos lo anuncia hoy al mediodía o mañana en la madrugada. Pero algo muy bueno. Algo más dentro de lo que estamos haciendo. Un paso más. Una acción más a nivel continental para un gran mover. Y ese sentir que tiene el apóstol, sé que va a ser muy clave. El hombre que ha estado leyendo, Low Englet, es un viejo de Dios. Y sé que si Dios le habló algo a través de ese libro, va a ser un desafío interesante para toda la iglesia, a favor de movernos hacia cosas mucho más grandes. Siempre he creído, y lo hemos hablado por este medio. Se resuelve en el tribunal, se pone la demanda en el tribunal, y desde ahí entonces podemos bajar a hacer batalla espiritual,
contra las tinieblas y estrategias divinas que Dios nos da en lo natural para avanzar. 3 cosas combinadas desatan un gran avivamiento. Amén. Vamos entonces con la pastora Julie en esta mañana. No hablemos más, entremos en acción. Muy buenos días, Julie. Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. Chévere. Aquí viendo al apóstol y dejó todo el ambiente electrificado el apóstol. Nos dejó, Amén. sí, muy emocionados porque sabemos que vamos bien. Amén. Vamos rumbo a lo que el Señor quiere que hagamos. Un Te saludo dejó el a ambiente todos. listo. Te dejó el ambiente ¿Sí? listo para que puedas lanzar la palabra. Así es. Bueno, me desafió más bien. Bueno, Raúl, saludos a todos los que están conectados, los guerreros, todo este grupo hermoso de líderes. Un saludo muy especial. Gracias, Raúl, por la invitación Por favor. a este espacio. Ya decía yo, ¿cuándo iba a empezar a invitar a las mujeres? Por ahí me escribieron como hace 2 semanas unas mujeres me dijeron, ¿cuándo va a invitar a las mujeres? Ellas son muy poderosas. Yo digo, las tengo que poner lista porque se me van a quejar las mujeres y esas son las que más se conectan. Bueno, Raúl, cuando me hiciste la invitación, le pedí mucho al Señor que me diera la palabra para poderla compartir y el Señor puso en mi corazón que hablara de familias, de la familia para el nuevo tiempo. Y es el tema que desarrollé y que tengo en mi corazón para sumar a todo lo que se ha venido hablando en este tiempo. Y bueno, quiero aprovechar también, no sé cuánto tiempo nos queda en el espacio disponible, pero quiero leer Génesis 50 del 15 al 26. Dice así: viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizás nos aborrezca José y nos mandará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte, diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron, por tanto ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José 110 años. Y vio José los hijos de Efraín hasta la 3ª generación, también los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. Y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra, la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os visitará y llevaréis de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. El Salmo 112, verso 1 y 2, dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera, su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Entonces, con esto quiero comenzar. Primero, los días que vivimos son muy peligrosos para nuestras familias. Segunda de Timoteo habla de que los tiempos postreros serán días y tiempos muy peligrosos. Cualquier movimiento en falso nos puede costar años de dolor y el precio a pagar sería el de nuestra descendencia y el de ser atrapados por este sistema antidios. Las familias, nuestras familias, siguen siendo el plan de Dios para instaurar su reino, porque Dios sigue siendo un Dios generacional y un Dios de familias. Las familias son el núcleo para la formación, en donde se esculpen las naciones. Eso lo hemos nosotros hablado muchísimas veces. Por eso Deuteronomio 6, del 6 al 7, el Señor dice, y estas palabras que te mando hoy estarán en tu corazón, las repetirás a tus hijos, la hablarás a ellos estando en su casa, en el camino, al acostarse, al levantarse,
porque es esculpir un pensamiento. Cuando hacemos un estudio generacional de la nación de Israel, vemos la historia de una familia, pero una familia destinada a ser una nación. Y a través de ella bendecir todas las familias de la tierra, que fue la promesa que Dios le hizo a Abraham, que serían benditas en él todas las familias de la tierra. Vemos también que hay un trabajo generacional y vemos que hay un proceso familiar, porque levantar familias fuertes y poderosas no es producto de un suceso, sino que es resultado de un proceso. Y el proceso, que siempre hemos hablado de proceso, contempla transiciones. Y las transiciones son peligrosas. Es decir, cuando nosotros entramos en una autopista, venimos en un trayecto, en la autopista a gran velocidad, siempre las transiciones son peligrosas. Por eso volvemos al principio, lo que dice Timoteo, en los postreros tiempos serán tiempos peligrosos. Entonces, hoy nos toca guiar a nuestras familias en este proceso de transición hacia un nuevo tiempo, que sin duda son tiempos peligrosos. Ahora, si aprendemos el ejemplo del pueblo de Israel, podemos identificar 3 claves muy importantes que debemos trabajar en nuestras familias para este nuevo tiempo. Porque la meta es que entremos, nos posicionemos, dominemos y gobernemos sobre el nuevo tiempo. Esa es la meta que tenemos. Amén. Por eso estamos trabajando todo lo que estamos haciendo. Ahora, la primera clave. Primero, debemos formar familias con un fuerte sentido de identidad. Con un fuerte sentido de identidad. Ahora, para esto debemos trabajar y tratar aquellos asuntos pendientes sin resolver. Ahora, el no tener clara la identidad le costó años de esclavitud al pueblo de Israel. Y yo les quiero mostrar lo siguiente. Años de esclavitud al pueblo de Israel. Nosotros leímos Génesis 50, ya la última parte, el último capítulo, los últimos textos de Génesis para entrar a Éxodo. Y ahí había muchas cosas sin resolver en lo que leímos. Al no tener clara la identidad, ellos tuvieron que pagar un precio muy alto. Jacob, el padre, ¿verdad?, del pueblo de Israel, tuvo que luchar por su identidad. Él se convirtió en un suplantador. Jacob fue marcado por un estigma, su nombre, que lo ligaba a la pérdida. Y esto lo manifestó huyendo, perdiendo su lugar, perdiendo su territorio, su cobertura y preso de Labán. Aunque Jacob peleó por su identidad, porque finalmente Dios le reveló que era un príncipe y le cambió el nombre en Génesis 32-38, conocemos la historia, que él pelea con el ángel, a pesar de que le cambió la identidad, hubo un cambio de nombre, eso no determinó en Jacob un cambio interior. A pesar de esa experiencia tan extraordinaria que él tuvo, su mundo interior, en su mundo interior quedaron cosas sin resolver, y esto no quedó solamente allí. Esto también, esta falta de identidad se identificó luego en sus hijos. Fíjate que la palabra nos dice que debemos ir creciendo en nuestro hombre interior, debemos ir madurando nuestro hombre interior. Sus hijos también manifestaron crisis de identidad, con conductas bajas, pecaminosas, atracciones por lo malo, por lo incorrecto. Ellos denotaron que en ellos también había una crisis de identidad. Génesis 34, asesinaron, saquearon, mintieron. Génesis 35, manifiestan idolatría, paganismo, prácticas separadas de Dios. Génesis 37, ya había celos, contiendas, se peleaban entre ellos mismos, atentaron contra su hermano y poco a poco iban abortando su destino profético que Dios había preparado para ellos. De príncipes a plebeyos, de príncipes a plebeyos. Aunque eran príncipes y eran descendientes de hombres de fe, ya a este nivel habían acumulado tantos sentimientos de inferioridad, complejos, temores, pensamientos de pérdida, que cuando llegó el tiempo de la transición, ellos fueron presas de un sistema faraónico que si no sabes quién eres y para qué naces, te terminará atrapando con ofrecimientos baratos. Si no sabemos para qué nacemos, vamos a ser atrapados por ofrecimientos baratos. Por eso no olvidemos quiénes somos. La palabra dice, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso es lo que somos. Somos un estirpe, somos una nación santa, somos un pueblo escogido, no estamos por casualidad. Dios tiene un gran propósito con nosotros y no nos podemos vender por ofrecimientos baratos.
Cuando muere Jacob, ellos luchaban contra el temor, contra la condenación, contra la culpa. Eso significa cosas internas sin resolver en su mundo interior. En Génesis 50:15, fíjate cómo comienza lo que yo leí. Dice que ellos ya tenían miedo de todo el mal que habían hecho a su hermano y de la paga que su hermano le iba a dar. Porque ellos se veían como pecadores. Te ruego que perdones la maldad de tus hermanos y su pecado, que mal te trataron. Y después vemos a José llorando. Habían pasado muchísimos años, más de, no sé, 10, 15 años, porque los 7 años de hambruna habían pasado y todavía José lloraba. Aún entre ellos había una crisis de condenación, de culpa. Entonces, cuando eres presa de la condenación y de la culpa de un pasado que no se resolvió en la cruz, el diablo te colocará cadenas. Cuando llegó el momento de la transición, ya ellos eran esclavos en su mundo interior. Ellos habían abortado ya sus generaciones. Simplemente terminaron esclavizados por Faraón. Pero ya la esclavitud la llevaban adentro. Por eso la palabra es muy clara cuando dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Por eso no podemos permitir que las tinieblas vengan a condenarnos. Por eso la palabra también dice en Filipenses, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Señores, hay un momento en donde uno tiene que aprender a llevar nuestros procesos a la cruz. Todos tenemos asuntos que tenemos que llevar a la cruz. Todas las familias tenemos asuntos que resolver. Y en este tiempo donde estamos juntos, en la casa, o esto se magnifica o esto se resuelve. Por eso el valor de nuestros altares familiares para ir tratando todas estas cosas, un mayor tiempo de conversación, de estar juntos. Si hay pecado, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Hay muchas cosas que podemos resolver en la cruz. Cuando los padres están heridos, van a formar hijos heridos. Padres acomplejados formarán hijos acomplejados. Padres temerosos formarán hijos temerosos. Comenzando desde los padres hasta los hijos, todos debemos resolver cosas que nos alejan de nuestra verdadera identidad en Dios. El primer discipulado es el familiar. El padre debe acercarse a su hijo y la madre a su hija, buscar transferir una genética espiritual y moldear sus pensamientos. Cuando los padres están en una crisis interior, luchando por encontrarse consigo mismo y resolviendo cosas, ellos pierden de vista a sus hijos, van a perder de vista a sus generaciones. Por eso la palabra nos insta a mirar con cuidado por tus rebaños, en Proverbios 27:23. En las últimas palabras, notamos, cuando Jacob muere, fíjate que un poquito antes, y no puedo leer eso, cuando Jacob muere, notamos en sus últimas palabras, cómo él acusó a algunos de sus hijos. Algunos los exaltó, pero a otros los acusó. A otros los bendijo, mientras que a otros los condenó. Y los dejó anclados al pasado. Y luego arregló el asunto de dónde lo debían enterrar y partió. Así terminó Jacob sus últimos días. En cambio, cuando tú ves la vida de Jesús, estaba en la cruz, Jesús no dejó asuntos por resolver. Jesús dijo, Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Jesús no nos dejó atados a la culpa, al pecado. Jesús resolvió el asunto y nos liberó. Jacob murió y dejó a sus hijos condenados. Tú, Rubén, que hiciste esto, fulano, que hiciste aquello. Les recordó todo lo que hicieron y después me van a enterrar en tal lugar y él recogió las piernas y murió. Cuando escasea la identidad familiar, no va a haber dirección clara y no va a haber visión familiar y el sistema se va a aprovechar de ella. Qué diferente hubiera sido si al morir Jacob les hubiera dejado un plan, qué hacer después de su muerte acerca de su tierra y de su herencia. Él tenía que haber dado cosas direccionales, todo organizado, los tiempos pautados. Para mí, Jacob fue muy irresponsable para con Dios y para con su descendencia, ya que él tenía una palabra dada y tenía una carga generacional sobre sus hombros. Él tenía que haber resuelto las situaciones antes de morir. Cuando los padres no encaminan a sus hijos hacia su herencia en Dios, como hizo Jacob, murió y los dejó en el limbo, y no los encaminan hacia su destino en Dios, estos hijos quedarán presos del sistema. Entonces, lo que estaba dejando, los estaba dejando en otra tierra, alejados de su lugar profético, con asuntos pendientes entre hermanos, en riesgo total, en riesgo total.
Ese mismo desdén y despreocupación de Jacob por su descendencia continuó en la siguiente generación. Cuando muere José, que ya es este capítulo que yo leí, ya no hay dirección clara. También tenía José asuntos pendientes que ya lo habían desconectado con su identidad y con su herencia. Porque uno nota, José, que él estaba desconectado de su herencia y de su identidad. Literalmente dice lo siguiente: yo moriré y de este asunto se va a encargar Dios. Génesis 50:24. Dice, el Señor los va a visitar y se va a encargar de ustedes. Tampoco dejó nada planificado con el poder, con la autoridad que él tenía delante. No les planeó nada, no les planificó nada. Simplemente el desdén y la despreocupación. Necesitamos trabajar sanando nuestras familias, las relaciones familiares, los matrimonios, estableciendo el principio del perdón, la reconciliación familiar, el respeto, la honra de vida, la obediencia, los principios de legalidad eterna, que lo hemos hablado en los 40 días, se habló sobre legalidad muchísimo, el liderazgo profético familiar, el discipulado familiar, la cultura del reino en nuestras casas, para no ser presas de vientos de doctrinas, de falsas enseñanzas, de un sistema humanista, materialista, individualista, egoísta, frío e irresponsables para con Dios y su llamado. Tenemos que trabajar en nuestros hogares, sanando nuestras familias, cortando ligaduras que nos separan. En este tiempo se aumentó la tasa de divorcio, eso es lamentable. Cuando en este tiempo nosotros tenemos que consolidar nuestros hogares en los principios del reino de Dios, para que cuando entremos en el nuevo tiempo no seamos presas de ofrecimientos baratos y de tantas doctrinas y de tantos engaños que las tinieblas utilizan para desviar a nuestros hijos y a nuestras generaciones. Antes se hablaba que la universidad iba a separar a nuestros hijos del Señor. Hoy, aún el bachillerato y los tiempos de bachillerato son tiempos peligrosos, porque ya los adoctrinan, ya les meten culturas y pensamientos que después nosotros decimos, ¿de dónde salió eso? Bueno, viene de dónde, de una relación con un sistema antidios. Ahora, el segundo principio, Raúl, porque yo sé que el tiempo también va a ser clave aquí. Familias sin identidad son familias sin revelación, y familias sin revelación no tendrán deseos de dominar, de dominio. Segunda clave, debemos formar familias con un fuerte deseo de conquista y de dominio. Y aquí me llama la atención muchísimas cosas. El libro de Josué 11, 18 al 20, dice la palabra que por mucho tiempo hubo guerra entre Josué y esos reyes. Dice que Josué todo lo tomó por guerra y que esto vino de Jehová, que endureció el corazón de ellos para que resistiesen con guerra a Israel, para que Israel los destruyera y para que no se hiciera misericordia, sino que fueran desarraigados, porque Jehová sí lo había mandado a Moisés. Es decir, Dios los mandó a la guerra. Jacob fue un hombre de huidas. Si ves la vida de Jacob, él se caracterizó por huir. Si algo aprendieron sus hijos fue a huir. Así se enfrentaban las cosas en esa familia. Haciendo una lectura general de la cultura, ellos eran pacíficos. Pero no solo esto, sino que también era tendiente al servilismo y dispuestos al sometimiento. En Génesis 50, 18, lo que leímos, ellos usan esta palabra, henos aquí por siervos tuyos. Esta mentalidad de servilismo, de plebeyos, los traicionó ante Faraón y ante el sistema egipcio. Génesis 46, 34, le dice José, entonces diréis, hombre de ganadería, hemos sido tus siervos. Mira el nivel que le estaba diciendo. No digan que son pastores, digan que son hombres de ganadería desde nuestra juventud, porque los egipcios abominan a los pastores de ovejas para que moren en la tierra de Gosén. Les estaba dando una advertencia. Cuando fueron a Faraón, les pregunta cuál es el oficio y ellos responden, pastores de ovejas somos tus siervos. Así nosotros como nuestros padres. Y después vienen y le lloran una cantaleta y le dicen, para morar en esta tierra hemos venido porque no hay pasto para nuestras ovejas, pues el hambre es grave en nuestra tierra de Canaán. Por tanto, te rogamos ahora, mira todo lo que le soltaron a Faraón. Te rogamos que nos permitas que habiten tus siervos en la tierra de Gosén. O sea, se entregaron, pues, se entregaron. Porque es muy diferente decir, somos ganaderos y tus siervos somos, directamente le estás diciendo, hagamos negocios. Claro, es otra actitud.
a decir, somos unos simples muertos de hambre que venimos aquí rogando por tu ayuda. Entonces literalmente se entregaron, lastimeros. Entonces no podemos doblegarnos ante este sistema. No podemos. Guerreros forman guerreros. Si queremos hijos guerreros, debemos ser guerreros nosotros. Este sistema nos quiere domesticar. José, fíjate lo que yo vi aquí, Raúl. José fue un falso infiltrado. Él fue un falso infiltrado. Él se entregó al sistema. Pudo haber sido un libertador de la nación, pero sacrificó a su pueblo. Él era más egipcio que israelita. Sus ideas brillantes enriquecieron al sistema egipcio. Él daba lo mejor a ellos y domesticó a los israelitas. Él dijo, yo los voy a cuidar, los alimentó, los cuidó y les brindó una falsa seguridad. Él conocía el sistema desde adentro. Él debió haber visto por adelantado los riesgos de permanecer mucho tiempo en esa tierra. Él sabía que muy internamente ellos eran aborrecidos por los egipcios. De igual manera, nosotros, los hijos de Dios, somos aborrecidos por este sistema. No somos aceptados. Nuestros pensamientos, nuestras ideas incomodan a las tinieblas y a este sistema. Por eso nosotros tenemos que estar claros, o hacemos guerra, o dominamos, o este sistema va a venir contra nosotros. Por eso debemos formar hijos indomables del sistema, que lo usen, sí, ellos tenían que usar la tierra de Gosén, pero que finalmente arrebaten su herencia. Si ellos hubieran querido hacer guerra a Egipto, lo hubieran hecho, lo hubieran logrado, hubieran salido en guerra de Egipto. Ahora, que se desprende, debemos arrebatar, formar hijos que finalmente se arrebaten su herencia, que desprecien los ofrecimientos tentadores, que son opios para nuestros sentidos espirituales a tal punto de vender el futuro. Nuestros jóvenes deben ser fuertes, porque solamente así vencerán al maligno. Fuertes en sus pensamientos, fuertes en sus principios, fuertes en la palabra, fuertes en la acción, porque la palabra dice, vosotros jóvenes que sois fuertes y la palabra permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Y la palabra dice en Joel 3:10, forjen espadas, asadones, lanzas en vuestras hoces y diga el débil, fuerte soy. El Señor nos está llevando a un grito de guerra, porque el reino sufre violencia, pero los violentos, la gente de guerra, arrebata. ¿Cuál fue el problema de ellos? Que ellos entraron en un servilismo, se entregaron. Ellos se entregaron, no le quisieron hacer guerra a Faraón por su mentalidad de condenación, por su falta de identidad. Ellos finalmente se entregaron. Ahora, tercera clave, Raúl, tercera clave. Debemos formar familias que sean independientes financieramente de este sistema. La única manera de sobrevivir y dominar es siendo independiente de este sistema antidios. Jacob rompió con el yugo de Labán cuando él trabajó para lo suyo. En Génesis 30:30, él dice, ahora voy a trabajar por lo mío, por lo de mi casa. Cuando él se convirtió en un empresario ganadero, cuando no dependía del sueldo de Labán, allí él tuvo el valor para enfrentarlo y allí fue cuando él se independizó financieramente, cuando él logró enfrentarse a Labán. Por eso podemos ser independientes en pensamientos, tener ideas extraordinarias, pero dependientes financieros. La pregunta que yo y nos tenemos que hacer todo es, ¿qué pasó con el ganado del pueblo de Israel con el que entraron a Egipto? ¿Dónde están sus vacas? ¿Dónde están sus ovejas? Que ellos tenían la mejor tierra, tenían las mejores condiciones, Raúl. Mientras todas las naciones estaban pasando hambre, ellos estaban en una tierra Gosén donde ellos tenían productividad y llegaron ricos, llegaron con finanzas, ellos habían mandado a comprar trigo, llegaron con ganado. ¿Será que crecieron en número, pero no creció su negocio? Como administradores de los recursos, ¿cómo eran? ¿Será que fueron perdiendo esa capacidad comercial, empresarial, de manera que a medida que avanzaban las generaciones llegaron hasta ofrecerse por trabajo, perderlo todo? En Éxodo 1 los vemos sin recursos, dependiendo de la comida que Faraón le daba, limitado financieramente, la bolsa, el CLA, la ayuda del gobierno. ¿Qué pasó con esos recursos? No hay nada peor, como dice Eclesiastés, que un padre trabaje, que produzca y que la siguiente generación pierda todo lo que el padre se esforzó para lograr. Ahora, seguramente ellos perdieron la conexión con la bendición de Dios, porque dice la palabra que es la bendición de Dios la que enriquece. Proverbios 10:22. A lo mejor también se comieron la semilla.
Porque dice la palabra, Dios te da pan para comer y semilla para sembrar. Y no todo es para que te lo comas, hay semilla para que tú siembres. También notamos que Jacob hizo menos altares que Isaac y sus hijos hicieron menos altares que su papá. Entonces quiere decir que yo... Dios santo, vayan conectándose rápidamente. Estaba tan concentrado en la enseñanza que no me di cuenta que el tiempo estaba pasando. Dios santo, me concentré tanto que no me di cuenta que el tiempo pasó. Ay, Dios. No me dio tiempo de grabar esta enseñanza. Dios santo, qué rabia me da, Padre. Qué extraordinario está lo que estaba enseñando nuestro apóstol Julie. Vaya conectándose rápidamente, así volvemos a conectarnos con ella y podemos seguir con esta enseñanza. Qué interesante, está muy poderoso, está tan conectado a lo que está enseñando que no me di cuenta, ¡pum!, se me cortó. Tanto así que no me dio chance entonces de poder grabar la primera parte de esta enseñanza. Ay, Dios, no puede ser, Padre. Bueno, les hablo un poco de lo que nos estaba hablando el día de hoy. Justamente nos está diciendo 3 claves para este nuevo tiempo. Número 1, familias con un fuerte sentido de identidad. Si no sabemos para qué nacemos, el sistema faraónico nos atrapará con ofrecimientos baratos. El primer discipulado es el familiar, desde la identidad eterna. Cuando escasea la visión familiar del reino, somos presa fácil del sistema faraónico. Cultura del reino en nuestras casas. Cómo se ha subido la tasa de divorcio, tasas de alcoholismo en este tiempo en los hogares por causa de ausencia de identidad divina. Eso es muy interesante poder analizarlo. Tasas de alcoholismo. Las tasas de alcoholismo han subido. Si una persona se está refugiando en este tiempo en el alcoholismo, es porque tiene ausencia de identidad, porque el que está... su identidad está en Dios, se va a refugiar en Él porque Él es la fuente de su sabiduría y su crecimiento. Otro que nos está hablando de familias sin identidad, son familias sin deseo de conquista y dominio, porque tienen mentalidad de plebeyo, mentalidad de servilismo. Tenemos que levantar jóvenes fuertes en discernimiento, en pensamiento, en espíritu y principio. Mentalidad de lastimeros. Y por último nos está hablando ahora familias con identidad. Rompen la dependencia financiera con este sistema faraónico. Poderosísimo lo que nos está transmitiendo. Ya vamos para allá, ya volvemos con el apóstol Julie. Quiero darle este pequeño resumen. Discúlpenme el día de hoy. Dios santo, me concentré tanto que no vi que se estaba acabando el tiempo. Me cortó la transmisión Instagram y no me da tiempo de grabar la primera parte. No me dio la oportunidad de grabarlo. Pero eso está poderosísimo. Tome notas. Esto está vital porque es un análisis para darnos cuenta qué pasa con nuestras casas. Qué pasa con las familias de mucha gente que estamos trabajando. No tienen identidad. No aspiran dominio por ausencia de identidad eterna y por tanto tampoco están buscando dependencia financiera, aunque dice que tienen dependencia mental. Dios, esto está poderosísimo. Vamos entonces con el apóstol Julie en esta mañana. Julie. Me escuchaste, me quedé tan concentrado que no me di cuenta cuando había que... No, yo tampoco estaba pendiente del horario. Y yo tampoco guardé, pero por ahí dice Freddy que guardó. Ah, ok. Mira, sabes que hay un puntico que estabas hablando que me llama mucho la atención antes que sigamos con el último. Y fue justamente cuando estás hablando de familias sin identidad, son familias sin deseo de conquista y dominio. Y hablaste de una mentalidad de plebeyo y servilismo. Y mientras estabas hablando de eso, mi mente corrió a Génesis capítulo 15, cuando ves un Abraham que por estar tan concentrado peleando con los cuervos,
cuando se le presentó el Señor para negociar con él sobre 400 años de esclavitud que le venía a Israel, no tuvo la capacidad de negociación, sino que lo aceptó por el cansancio y la fatiga de batallar con cuervos. Y digo que podía negociar porque si pudo negociar por Lot, Claro. para que no muriera en Sodoma. El mismo principio. El mismo principio podía aplicarlo con el Señor ahí. Claro. ¿Por qué no lo hizo? Y yo creo que de ahí empiezan a hacer esa raíz de iniquidad, de mentalidad de plebeyo, porque la mentalidad de plebeyo te mantiene peleando con cuervos todos los días para que nunca aspires a tener dominio ni conquista en la vida. Y después de ahí se desenlazan todos los males que nos estás hablando. Está muy, muy interesante. Así es. Así es. Está aquí Juan. No, y lo otro en el punto que estás trabajando también de lo financiero. Fíjate qué interesante lo de dependencia financiera. Llegaron justamente ellos hasta capitalizarse con las plagas en Gosén. Claro. Pues tú ves que salen aún de Israel, aún de Egipto, sin nada. Sin nada. Cuando tuvieron que haber salido con todo. No tiene sentido, no tiene sentido porque ellos venían con una herencia, ellos no, ya su papá había salido riquísimo, aunque quizás los haya golpeado un poco la hambruna durante los primeros años, Dios los guardó, Dios los blindó. O sea, no hay cosa peor que Dios nos blinde, nos guarde y que luego nosotros no tengamos capacidad de productividad, de aumentar lo que tenemos. Entonces, tuvieron dos oportunidades. El claro. tiempo con José. Después vino la furia de Egipto contra ellos. Dios desata su juicio contra Egipto, los vuelve a capitalizar y en el desierto prácticamente pierden todo lo que tienen y entran con una mano atrás y una mano adelante en la tierra prometida. En la tierra prometida. O sea, el mismo ciclo repetido dos veces. Nunca fueron dependientes financieramente, una mentalidad de pobreza. Ahora, fíjate lo siguiente que yo vi. A lo mejor el tiempo de salir de... Bueno, fíjate las oportunidades. José hubiera sido un libertador para ellos, con la influencia que tenía. O sea, lo que me di cuenta aquí, que era un falso infiltrado. Él fue un falso infiltrado. Él nunca, a pesar de que él los perdonó supuestamente, ¿por qué si los hermanos vienen a él, vuelve a llorar? Cuando una persona vuelve a llorar por algo porque le duele, entonces dice que lloró nuevamente y dice que él simplemente se despidió. O sea, su compromiso es: yo los voy a cuidar, pero no quiero contacto con ustedes, no quiero relación con ustedes. Él se conectó mejor con Egipto que con su propia familia. Finalmente, su interés, al final, ¿cuál fue el interés de José cuando muere? Bueno, mis huesos llévenlo. Pero tampoco les dijo: aquí les dejo, como David, por ejemplo, David con Salomón. David dejó el plano, dejó el oro, dejó todo para que construyera. Le dejó todo para hacer. Él los dejó varados, o sea, los dejó en una tierra extraña, desconocida y sabiendo las condiciones internas de su propia familia. Literalmente los dejó para que vean ustedes qué hacen, pues. Ya ese peo no es mío. Dios vendrá y Dios se encargará de ustedes. Pero eso es irresponsabilidad porque Dios nos delega a nosotros cuando nos da una palabra, ya no es responsabilidad de Dios, ahora es responsabilidad nuestra. Entonces ya Dios dio la palabra. Lo produce Jacob, el mismo error lo produce José, dejan cosas sin resolver, ambos dos. Claro, dos extraordinarios hombres de Dios, dos extraordinarios hombres usados por Dios, indiscutible la unción, la gracia que tenían, pero también nos dejan una pista de lo que no tenemos que hacer. Porque de lo que no tenemos que hacer. Dejan cosas sin concluir antes de partir de este mundo. ¿Y cuántos padres hoy están escuchando esto y por rencillas, cosas en su corazón, están dejando cosas sin concluir con sus hijos y dicen: bueno, yo ya hice lo que pude, yo ya hice lo mejor de mí, que ahora ellos vean cómo hacen, cuando deberían al menos, porque de Jacob no se pide, ve y deposita $1 millón en la cuenta de tus hijos, pero lo que se le pedía es: cierra el ciclo con este hijo, cierra el ciclo con lo otro, empodéralo, perdónense, y camina entonces a su nuevo tiempo. Entonces, dejan cosas inconclusas. De José no se le pide que les deje finanzas, y le dejó el mercado abierto para que prosperen, pero que cerrara asuntos internos. Y yo creo que ni siquiera asuntos internos, sino un plan.
Porque Un José le dijo a plan. su hermano, mira, yo no les tengo rencor, o sea, si había problemas entre nosotros, ya está resuelto. Si es por dejarle plata, aquí les dejo todo esto. Ahora, lo que les voy a dejar es un plan de acción para que Faraón no los coma en el futuro. ¿Qué cosa, no? A veces De creemos hecho, que porque fíjate, hicimos Raúl, esto, lo ¿no? otro. Disculpa que te interrumpa. Unos capítulos anteriores, Jacob tiene una reunión en privado con José, que es cuando él bendice a Manasés y a Efraín, ¿verdad? Y él, antes de bendecir a sus hijos, le empieza a hablar de que Dios le había dicho que le iba a entregar la tierra de Canaán a su descendencia, empieza a recordarle cosas, porque habían pasado tantos años José, que olvídate, ya él se habría olvidado de las promesas que le había hecho Dios al padre suyo. Pero yo luego veo a José interesado en que le ore a sus hijos, o sea, en arrebatarle una bendición, pero no asumió la responsabilidad que en privado, porque yo lo veo a Jacob como que lo estaba viendo como el principal, el que tenía, el que iba a tener la manera o el dominio, o ¿saben? La influencia para poder hacer algo por sus hermanos y que los encaminara hacia la tierra. Pero después queda esa conversación allí, pide que ore por sus hijos y chao. Es como que bendíceme. O sea, ya José estaba infiltrado mucho por el sistema egipcio, por ese individualismo, ese pensar en él, ya él se había posicionado, ya hice mucho por mi familia, son unos rebeldes, son unos duros, son unos desgraciados, ya con que no los mate es suficiente, ya están en la tierra, que resuelvan ellos. O sea, ahí se dio Son los mismos asuntos. cuervos de Génesis 15. Los Los mismos mismos cuervos. cuervos que no resolvió Abraham, no los identificó Jacob, no los Así es. identificó José. Son los mismos cuervos manifestados con otra naturaleza. Bueno, tenemos que pedirle al Señor que nos traiga revelación, porque si vamos a entrar a un nuevo tiempo y tenemos que tomar el nuevo tiempo, en el nuevo tiempo va a haber guerra, porque es quien domina el nuevo tiempo, quién lo va a dominar. Entonces, en este nuevo tiempo necesitamos revelación para que las cosas del tiempo pasado queden atrás. Por eso el Señor dice que tenemos que dejar las cosas viejas atrás y entrar con cosas nuevas. Tenemos que pedirle al Señor que nos renueve, que nos refresque como familia, que traiga revelación, sanidad, que haya perdón familiar genuino y verdadero. Entonces me impresiona Jacob muriendo, ya casi que estirando el pie ahí en la tumba y condenando a sus hijos. Dime tú, o sea, condenando, dejando atado, ligado. Jesús tuvo más razones que Jacob para dejarnos ligados y nos perdonó, soltó perdón sobre nosotros. Ese es el mejor modelo y el mejor ejemplo. Tenemos que utilizar el perdón, sanar nuestras casas, soltando perdón sobre los que nos hirieron, sobre las situaciones pasadas que ya no las vamos a poder cambiar, pero nosotros desde el presente sí las podemos cambiar y tener un futuro, un nuevo tiempo de bendición para nuestros hogares y nuestras familias. Entonces esa es la clave. Amén. ¿Hay algo más que quieras terminar con el punto? Aquí voy a terminar, me falta un poquitico y termino. Dele. Entonces, fíjate, lo que venía hablando era de la parte financiera, que yo noté también que no eran hombres de altar, que a medida que Jacob, luego sus hijos, ofrendaban menos. Y por eso nosotros tenemos que ser personas de ofrenda, de principios de ofrenda, de generosidad, porque el éxito de nuestras generaciones va a depender de esos principios de generosidad. Entonces tampoco eran generosos. Quizás por eso también perdieron ese poder financiero. Debemos enseñar a nuestros hijos el poder ser generosos y tener una inteligencia espiritual financiera. Está bien que les enseñemos principios de prosperidad, que debemos enseñárselo, pero los principios de generosidad no pueden faltar. Debemos combatir toda forma de pobreza. Tenemos que combatir, erradicar la pobreza. Cristo tomó la pobreza para darnos de su riqueza. El altar de anoche, extraordinario el tema de anoche del altar, justamente sobre la mentalidad, sobre la creatividad, sobre no ser empleados, sobre la bendición de Dios para prosperar. Extraordinaria esa palabra. Sobre entender que donde estás Dios te va a prosperar si tienes la bendición. Que de donde estés Dios te va a prosperar. Nos bendijo con toda clase de bendición desde lo alto. Y desde el cielo gobierna la tierra. Ese es el principio. Si Dios nos bendijo desde lo alto, es para que desde el cielo gobernemos sobre la tierra. Y Dios nos dice, donde pongas tus manos, enviaré mi bendición. Entonces tenemos que creer que Dios va a estar con nosotros para erradicar toda forma de pobreza, deudas, miseria, escasez. Eso lo tenemos que romper, echarlo fuera de nuestras casas, de nuestra descendencia. Echa fuera la pobreza, la deuda, la escasez, la miseria, patéala. Mira, la miseria huele mal, la miseria no se vive bien, la miseria, la pobreza es algo que destruye el espíritu del hombre, la capacidad de soñar.
Por eso tenemos que tener semilla, Raúl. Tenemos, como el apóstol nos estuvo enseñando, estamos hoy cosechando de las semillas pasadas. Hoy tenemos que sembrar para el nuevo tiempo en el que vamos a entrar. Tenemos que pactar, sembrar, trabajar también con fe de que vamos a cosechar, de que si estamos sembrando, vamos a cosechar. Y como Dios le dice, como Noemí le dijo a Ruth, sal al campo. ¿Dónde está nuestra cosecha? En el campo. Sal al campo. Salgamos al campo con fe, porque hay buena paga para nuestro trabajo. En este tiempo Dios va a hacer cosas extraordinarias y milagrosas, pero tenemos que salir. El apóstol Juan predicó, trabaja por la puerta pequeña de tu negocio, no cierres. Entonces, ten semilla. Entonces, debemos formar a nuestros hijos con una mentalidad empresarial para que ellos no sean presos de este sistema, que sean dueños de su propio negocio. Debemos formarlos para que ellos aprendan a hacer negocios, empresas, inversiones. Eso es un lenguaje que tenemos que tener en nuestros hogares. Debemos impulsarlos en negocios familiares. Si tenemos familias con asuntos resueltos, podremos hacer buenos negocios. Podremos hacer asociaciones con madurez y con visión. Entonces, guardando los principios empresariales y espirituales. Familias con asuntos resueltos son familias que van a pasar a buenos negocios familiares. Entonces, quiero ya cerrar con esto, Raúl. Este sistema le tiene miedo a las familias que tienen identidad divina, que tienen una visión familiar y generacional y de propósito en Dios, que tienen un fuerte deseo de dominio y de conquista, que guerrean multiplicando las finanzas y la gente para el Señor. Por eso quiero reforzar los eslóganes que siempre nosotros hemos hablado en CCN. Seremos tan fuertes como lo sean nuestras familias. Cada uno seremos dueños de nuestro propio negocio. La historia no terminó allí porque Dios nos da el asunto culminado. Jacob murió o se murió, pero Dios levantó a Moisés. Y esto me gustó porque Moisés fue el libertador, pero él tuvo la tarea de recuperar la identidad de la nación que tenían perdido, recuperar las finanzas que por muchas razones perdieron y recuperar en ellos el deseo de conquista para entrar en la tierra prometida. 3 claves que nosotros hoy debemos trabajar en nuestras generaciones para transicionar al nuevo tiempo y dominar sobre el nuevo tiempo. Identidad, tenemos que trabajar sobre finanzas y tenemos que trabajar que nuestros hijos no se entreguen, no sean siervos, ellos tengan mentalidad de conquista. Esto es clave para nuestras familias en este nuevo tiempo. Nuestros hijos no se deben entregar. No podemos estar mendigándole a este sistema siendo sobrevivientes, como la lección de anoche del altar familiar. Romper con la mentalidad de sobreviviente a la mentalidad de dueño de tu propio negocio. Tenemos que ir transicionando a ser dueños de nuestro propio negocio. Hablar palabras empresariales a nuestros hijos. Ya no podemos sembrarles un pensamiento de que ellos van a tener un buen trabajo, que van a vivir de una jubilación. Eso es mentira de este sistema, eso es mentira. Nuestros hijos tienen que pensar en negocios, en que ellos tengan negocios para que hereden negocios a sus hijos. Nadie le va a heredar un empleo a sus hijos, ni les va a heredar un cargo de gerencia, por muy gerente y por muy profesional que puedan llegar a ser. Son herramientas para que seamos mejores a nivel de los negocios y de este sistema. Y tenemos que ser infiltrados del sistema, si no falsos infiltrados. No que a la larga los infiltrados nos jueguen en contra, que se nos vendan. ¿Cuánta gente, Raúl, tiene medios para ayudar a la iglesia y al final se venden por sus propios beneficios? ¿Cuánta gente llegaron a lugares clave porque Dios los colocó allí y después que llegaron a esos lugares terminaron vendidos al mismo sistema y no ayudando al reino de Dios? Así pasó muchas veces. Entonces nosotros tenemos que tener una mentalidad clara para tomar y conquistar el nuevo tiempo. Yo quiero que esta palabra terminemos orando por las familias. Yo tuve ese sentir de orar y de predicar sobre familia. Le dije, Señor, ¿qué quieres que comparta? Y sentí muy claramente que el Señor me dijo, habla sobre familias para el nuevo tiempo, porque las familias van a ser claves. Todo el trabajo de los tribunales celestiales va a depender de cuán fuerte en el campo nosotros hagamos nuestra tarea con nuestras casas, con nuestros hijos. No es fácil, Raúl. Yo tengo hijos preadolescentes, yo tengo hijos con los que también, igual que todos, tenemos que luchar contra pensamientos, cosas, y nosotros venimos trabajando de años en altar familiar, en hablarle, pero chocamos y a veces uno se da cuenta que hay un espíritu de este mundo,
Una vez yo oí y alguien que predicó y dijo, luchemos contra el espíritu de este mundo que quiere invadir nuestros hogares. Y cuando nos vemos, alguna cosa rara y extraña se metió, se coló. Y uno empieza a despurgar, a limpiar y a trabajar, a sacar todas esas cosas raras, como hizo Abraham, sacando todos los cuervos que a veces quieren venir a robar, pero no podemos entregar nuestras generaciones, no las podemos entregar. Nuestros hijos son del Señor y las próximas generaciones van a gobernar sobre esta tierra. Amén. Amén. Amén, amén, amén. Amén, No, amén, amén. está tan poderoso y vamos a orar ahora por esto. Vamos a orar en su casa para que reciba esta oración, este clamor. Vamos a orar por la familia. Pero fíjate lo que estás hablando, cómo a veces nos acomodamos en ofertas del sistema. ¿Cuántas familias cristianas, siendo conscientes que fuimos llamados en Dios para ser cabeza y no cola, dijimos, bueno, con que mi hijo tenga una buena profesión, con que esté ubicado en una buena transnacional, no importa que algún día desarrolle un emprendimiento, ama a Dios, diezma, se porta bien, moralmente es estable, ¿qué importa? Y llega un sacudón como este, nos damos cuenta que hay mentes maquiavélicas detrás de esta situación, esta pandemia a nivel mundial, y de repente todo eso, que era tu estabilidad, hoy no lo tienes porque estás encerrado en tu casa, pasando las mismas vicisitudes que está pasando mucha gente, la misma problemática, la misma estrechez, y haciéndote preguntas. Y ahí nos damos cuenta entonces que no desarrollamos ese punto de la dependencia financiera y que a la final un sistema antidios lo que nos ofrece, aunque parece muy atractivo, y no vamos una milla más construyendo desde la visión del reino, nos atrapa a la larga. Nos atrapa a la larga y nos esclaviza. Raúl, fíjate cómo trabaja el pueblo, los judíos. Los judíos, ellos, que en un tiempo atrás lo leímos también, que los días viernes, ellos toman el viernes para hacer una reunión familiar, una cena familiar, y ellos empieza el padre. Mira lo que es el poder de la bendición paternal. Impone las manos sobre cada uno de sus hijos y le profetiza. Les empieza a hablar lo que van a hacer y dice que cuando esos chicos crecen, ellos cumplen exactamente lo que el padre les profetizó. Exactamente, nosotros tenemos que ir formando a nuestra generación, aunque, sabes, a veces dicen, ay, mamá, deja, tranquila, ya, y te dicen cosas así. Uno le tiene que decir, naciste para la grandeza, Dios tiene grandes propósitos para ti, hijo, y uno les empieza a profetizar, eres un creativo, tendrás negocios, piensa como una persona para negocio, tú no vas a ser un siervo, un esclavo, tú vas a ser un dueño de tu propia empresa, vamos a entregarte cosas, hijo, tú la vas a seguir más adelante. Desde ya delinearlos, dejarles un camino, una palabra que les quede marcada. Ellos no se van a olvidar de las veces que uno les habló y les profetizó. En el momento indicado esas palabras se van a manifestar, guiarlos en su proceso proféticamente. Yo creo que muchos padres lo estamos ya entendiendo. CCN ha sido un ministerio que nos hemos enfocado mucho a trabajar en familias, lo hemos enseñado, pero no lo debemos dejar de enseñar, lo debemos seguir recalcando, porque a lo mejor, sabes, las discusiones, no sé si te pasaba a ti, pero recuerdo un tiempo que uno iba a hacer altar y había una discusión y pareciera que todos van en contra de hacer un altar, y es guerra, pues, es guerra por nuestras generaciones. Claro. Es enseñar a nuestros hijos a hacer guerra con las finanzas, porque ¿de qué sirve que ellos prosperen y luego sean unos tacaños, unos avaros? Porque la bendición no es, bendición verdadera no es bendición solo para ti, bendición es cuando tú pides a Dios que te prospere para dar para otros. Tienen que ser generosos, amplios. Y todos esos principios se enseñan desde la casa, Raúl. Y los padres los tienen que practicar, porque somos el modelo, somos el ejemplo. Somos una cultura que se enseña con el ejemplo. Entonces es vital el trabajo de formar a nuestras generaciones para el nuevo tiempo en el que vamos a entrar. Oremos. Oremos, así es. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana por esta palabra, Señor, por este tiempo tan hermoso.
Señor, donde podemos compartir, Señor, y poder ver todo lo que tú tienes plasmado en tu palabra, que son señales y que son señales de alerta, Señor, para nosotros en este tiempo, para el nuevo tiempo en el que queremos entrar con nuestra familia, como dijo Moisés, con nuestros hijos, con nuestro ganado, con todo lo que tenemos, porque ni una pezuña, Señor, estamos dispuestos a negociar con este sistema, Señor. Padre, te pedimos, oramos, Señor, por las familias de todos los que están conectados y por todas las familias, Señor, Padre, de CCN y de esta tierra, que venga un tiempo de sanidad y de liberación sobre cada uno de nuestros hogares. Venga un tiempo, Señor, de restauración, Señor, de las relaciones. Se suelte el perdón familiar, se suelte, Señor, el poder de la honra, se suelte, Señor, la obediencia, Señor, dentro de nuestros hogares. Oramos por los matrimonios. Venga sanidad en nuestros matrimonios. Venga liberación en nuestros hogares, Señor. Te pedimos que limpies, Señor, los aires de nuestras casas, Señor, y que tu presencia, Señor, literalmente more en medio nuestro, Señor, en las habitaciones de nuestros hijos, que cuando ellos duermen, Señor, tú los visites, Señor, que cuando ellos estén haciendo alguna actividad, ellos literalmente tengan un encuentro contigo, Señor, y los marque. Padre, te pedimos, Señor, ambientes proféticos en nuestras casas. Te pedimos, Señor, que podamos dimensionar nuestros altares familiares, que cuando demos el altar, Señor, fluyamos en la revelación, en lo profético, Señor, que realmente, Señor, seamos comunidades proféticas en nuestros hogares, Señor. Padre, que blindemos nuestros hogares, no solamente con el pacto de la sangre, con nuestras vidas, Señor, entregadas a ti, con ambientes de adoración. Padre, se rompen los pleitos, las discusiones en nuestras casas. Señor, se rompe la división familiar. Señor, las doble visiones. Señor, las separaciones entre el hombre y la mujer, Señor. Se rompe el espíritu de pobreza, de miseria, las deudas, Señor. Padre, la mala administración financiera. Señor, declaramos que los principios espirituales funcionan, Señor. Amén. Y declaramos que también tú das habilidad para gerenciar, para administrar los recursos y multiplicarlos. Y en este tiempo, Señor, suelto la palabra y declaro, Señor, que hay buena paga, Señor, que tú estás, Señor, cuidando nuestra descendencia, que no faltará pan en nuestra mesa, no faltará alimento en nuestras casas, porque tú cuidas la casa de tus hijos. Y declaro abundancia para cada hogar. Declaro, Señor, que hay conquista financiera y siempre, Señor, hemos confesado que hay transferencia de recursos. En este tiempo, Señor, habrá grandes transferencias de recursos a la mano de los justos, Señor. Y declaramos que nuestra descendencia será fuerte y poderosa en la tierra. Bendigo, Señor, a los hijos, Señor, de todos los que están, Señor, conectados, a las familias de CCN. Y declaramos familias fuertes, poderosas, cimentadas en la palabra, en el poder del acuerdo, de la honra, de la visión familiar. Gracias te damos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Y a ti sea toda la gloria y toda la honra en este día, Señor. Muchas gracias, mi Dios. Amén y amén. Padre, y Señor, amén. aprovechamos a orar también en el poder del acuerdo. Así Señor, es. por tantas familias que tienen que cerrar brechas en su corazón, Señor. Así es, Señor. El rencor, Así es. Señor, el Así odio le está impidiendo, Señor, cerrar una etapa y planificar Así lo es, mejor que Señor. viene en Trae camino. sanidad, Señor, Señor. no podemos correr, cometer los mismos Así errores que la es. Biblia nos expresa. Señor, nos expresa la Así es. grandeza y nos expresa también la falencia de los grandes hombres de Dios. Así Señor, no es, cometer Señor. ese error de llegar a los últimos días como Jacob, Señor, Así sin es. cerrar puertas, asuntos que tuvieron que haber quedado cerrados, Señor. Padre, y a Así la es, final mi la Dios. última declaración no sea de bendición, sino de Así es, condenación Padre. y de maldición. Padre Padre, Santo, en el que nombre haya la de habilidad Jesús. hoy de los padres y de los hijos de acercarse el uno al Así otro y es. reconciliarse, Amén, Señor. Señor. De Amén. acercarse los hijos a sus padres y perdonarlos, Así es, Señor. Señor. Cerrar puertas, Señor. Cerrar Amén. puertas Amén. para su abundancia. Cerrar Así puertas es, para su Señor. progreso. Cerrar puertas para lo mejor, Señor. Así Porque es, esas Señor. puertas abiertas lo que están generando, Señor, es ruina, miseria y Así es, fracaso, Padre. Señor. Así es, mi Padre Señor. Santo, hay familias que están conectadas, que tienen que cerrar esas puertas. Te Sí, hablo a ti que Señor, estás así viendo es. este video, que sabes que tienes que cerrar esas puertas. Hijo, deja el rencor, deja la bronca,
Deja la ira, corre a donde está tu Padre y cierra esa puerta. No puedes dejar que parta de este mundo sin estos asuntos por cerrar. Es salud para tu vida, es destrave para tu vida, es destrave para tus generaciones. Padre, corre tú si ves que ellos no llegan y cierra las puertas. Sé pronto para cerrarla. Bendícelo, bendícelo. Que tu declaración final en esta tierra sea de extensión y multiplicación para tus hijos. Que la lucha con los cuervos no te desgasten para el tiempo que tengas que hacerlo mejor. Que es negociar con Dios por asuntos trascendentes, batallar tanto con los cuervos del día a día, nos pueden llevar a no poder llegar lúcidos a la mesa de negociación con el Rey de Gloria. Oh Señor Rey de Gloria, oh Señor Rey de Gloria, que no cometamos el error de José, Señor, de no dejar un plan trazado para las próximas generaciones. Hubo finanzas, Señor, hubo en cierta parte reconciliación, pero no dejó un plan, Señor, porque se dejó minarse por el espíritu o por el pensamiento faraónico en áreas de su mente, Señor. Padre, desintoxícanos de este sistema. No queremos ser parte para ti, parte para un sistema anti-Dios. No queremos ser parte para ti, parte para Faraón, Señor. No, Señor, no. A medias aguas, no. En medio caminar, no, Señor. Padre Santo, entregarnos totalmente en tus manos, purifica totalmente nuestro ser. Queremos tener totalmente una cultura de reino y no a medias, Señor. En el nombre de Jesús trabaja. Veo la mano de Dios ahora operando en las familias que están conectadas. Familias que tienen que reconciliarse ahora y Dios les está llamando reconcíliense. Ya, hay matrimonios que están viendo esta transmisión y Dios le está diciendo, cierran esa puerta. Cierran esta puerta. ¿Hasta cuándo van a seguir con esa puerta abierta en su mente y en su matrimonio? ¿Qué están esperando para cerrar esa puerta? No van a esperar que pasen más días. Es hoy, el día es hoy. Hoy es el día. Hoy es el día y tienen que cerrar esa puerta en el nombre poderoso de Jesús. Paco, cierra esa puerta ahí, matrimonio. Cierra esa puerta ahí, cierra esa puerta ahí, cierra esa puerta. Cierra esa puerta, cierra esa puerta. Maldita que las tinieblas quiere que tengas abierta para que los cuervos no te permitan negociar por lo trascendente con el Rey de Gloria. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Bautismo de reconciliación en las casas. Un bautismo de reconciliación en la familia. Un bautismo de reconciliación en los hogares. Suelta esa amargura del corazón, hombre. Suelta esa amargura. Mujer, suelta esa amargura hacia tu pareja ahora. Tú también, querido hombre, suéltalo ya. Dejen la condenación, la ira el uno contra el otro. La rabia, el vivir maldiciéndose, sacándose pecados del ayer. Perdónense de una vez por todas. Porque ese problema en el matrimonio, lo estoy viendo, está llevando a crear monstruos a su alrededor que no existen. Estás creando monstruos en autoridades que Dios ha puesto sobre ti. Ellos no son el culpable de esas heridas que ustedes se han hecho. Esas heridas lo está llevando a proyectar en otros lo que no han resuelto en su casa. Resuelve esas mentiras diabólicas y sé libre de ese espíritu inmundo de dolor en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén y amén. Gracias. Amén. Gracias, Julie. Gracias por esa palabra tremenda de hoy. Amén. Estamos en contacto. Un beso. Saludos a Juan, que debe estar por ahí. Testeando todo. Julie, no te extiendas mucho, te debe estar diciendo. Chao, saludos a todos. Chaito. Amén. Qué hermoso tiempo hemos tenido hoy. Esto es un tiempo poderoso, esta palabra poderosísimo. Igual esta segunda parte la voy a dejar colgada. Voy a ver si logro de alguna otra manera rescatar la primera parte y justamente poder montarlo en nuestro canal de YouTube completo, porque estas enseñanzas tienen que correr, no pueden quedar solamente con 581, 600 y pico que había conectado visualizando, tienen que correr a toda la gente de CCN por todos los medios, que lo puedan ver una y otra vez, y verlo como familia. Voy a activar rápidamente los comentarios antes de cerrar esta transmisión, porque sé que hay algunos que están desesperados por
salir. Jennifer, por favor, colócame la cuenta de CELE de la federación. Ahí está. Solamente hago esto final hago con ustedes. Les recuerdo, como dicen por ahí, la enseñanza de hoy sin desperdicio. Y claro, sin desperdicio, tienes toda la razón. Lo final, usted no se puede ir y cerrar esta transmisión sin dirigirse a la cuenta del CCN al que pertenece y sembrar una semilla. Es un buen día para sembrarla. ¿Por qué lo voy a sembrar? Por mi familia, por mi hogar, por atrapar esta palabra y decir, Señor, voy a sembrar. Acuérdese lo que estábamos hablando. Puede enseñar principios de productividad a tu familia y no enseñarles principios de generosidad. Y hay una de las fallas que observamos que ocurrió justamente en Israel. Justamente una de esas fue que ahí, en una de esas etapas de lo que nos hablaba Julie, él no levantaron tanto altar, un Jacob no levantó tanto altar como levantó otros. Faltó justamente eso, el saber manejar constantemente principios de generosidad. Así que mantenga siempre presente. ¿Cuántas veces hay que sembrar, pastor? Todas las veces que sean suficientes, porque tú no sabes si esta semilla o la otra que viene, es la que te va a dar la gran cosecha. Así que siembra en el CCN al que pertenece, siembra en Pan Caliente. Pastor, yo soy de otra congregación, ¿cómo hago? Siembra en la congregación que te nutre, que te enseña, que te forma. Pastor, pero yo soy de otra congregación y quiero sembrar una semilla en CCN, deme la oportunidad. Ahí está el CELE de CCN Internacional. Usted que pertenece a otra congregación y quiere sembrar una semilla en nuestro movimiento, puede hacerlo. Ahí está el CELE, siembre con alegría. Pero primero, acuérdese de sembrar en la congregación a la que usted pertenece, porque es la que lo alimenta, la que lo forma y la que lo guía. Y siembre. Usted que pertenece a cualquiera de los CCN a nivel global, siembre una semilla en el CCN al que pertenece, siembre con fe, transfiere esa semilla, siémbralo creyendo la palabra. Los bendigo, este es un día de éxito, Dios está con ustedes y Dios nos va a sorprender de manera grata. Chao, chao.